Feliz sábado a todos, hermanos. Qué gusto volver a estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos el día de hoy a hablar acerca de la verdadera fe. Así está titulado este mensaje, la verdadera fe. Y vamos a comenzar, vamos a estudiar una parte de un capítulo en Lucas, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de la verdadera fe. Y vamos a ver muchas cosas maravillosas de este tema, de la verdadera fe, porque surge la pregunta, ¿cuál es la verdadera fe? En Lucas, vamos a verlo en Lucas 18, donde habla acerca de la verdadera fe, pero vamos a comenzar leyendo Lucas 17, porque ahí empieza la instrucción de este tema, en esta sección de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a comenzar desde el versículo 1 en Lucas 17, donde dice, hablando de Jesús, entonces él le dijo a los discípulos, Lucas 17, 1, es imposible que no vengan ofensas, pero ay de aquel por quien vengan. Es mejor para él que una piedra de molino sea puesta alrededor de su cuello y sea echado en el mar, a que él cause que uno de estos pequeños ofenda. Y esto, aquí, si hacemos una pausa para entender esto un poquito más, porque dice que es imposible que no vengan ofensas, y es que realmente todos ofendemos. Y dice, pero hay de aquel por quien vengan, y podemos verlo de varias formas, esta escritura. Primero, el autor original de todas las ofensas es Satanás, el diablo, porque las ofensas, como ya hemos dado toda una serie, ¿verdad?, traducida de un folleto, las ofensas, ordenanzas de Dios, donde hablábamos acerca de que las ofensas envuelven, tienen que ver con el pecado. Y esa es una de las cosas que estamos viendo aquí. El autor del pecado es Satanás mismo. Y es peor, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Que esto sería mejor que una piedra de molino sea puesta alrededor de su cuello y sea echado en el mar. Y sabemos que para él, ¿verdad? Va a haber un tormento, ¿verdad? Tormento en el lago de fuego. Para él sí. Para él sí está decretado eso. Él trata de decirle a las personas de darles esa doctrina, ¿verdad? De que las personas malas se van al infierno y van a ser atormentados por toda la eternidad. Pero en realidad eso es lo que está dictaminado, pero para él y para los demonios. Pero podríamos verlo desde ese ángulo. Otra interpretación también podría ser, también hablaba algo muy similar acerca de Judas Iscariote por la traición a Jesús. Dice algo muy similar de esto de poner alrededor de su cuello y que sea echado en el mar sería mejor, ¿verdad? O mejor no haber nacido. Dice también de aquel de quien lo iba a traicionar. Podemos verlo de esa manera también. Pero también podemos verlo de que dice que las ofensas vienen y hay de aquel por quien vengan. Pero dice en el versículo 2, es mejor que la piedra de molino sea puesta alrededor de su cuello y sea echado en el mar, aquel cause que uno de estos pequeños ofenda, ¿verdad? Que cause a otros a ofender. ¿Por qué? Porque dice que cause de uno de que esos pequeños ofenda. No dice que sería mejor de la piedra de molino atada al cuello y echado al mar aquel quien ofenda. No, sino el que causa la ofensa. Al que causa la ofensa. Y eso es lo que dice aquí. Pero también hay de aquel por quien vengan. Entonces no es solamente la ofensa, sino el que está causando la ofensa. Por eso hablábamos acerca de Satanás, el diablo, que es el autor de ello, ¿verdad? Y nos vamos acercando también a expiación, que esa fiesta representa, ¿verdad? La expiación por los pecados, ¿verdad? Pero esa fiesta también representa lo que va a suceder con Satanás durante el milenio, que va a ser atado por 1000 años. Va a ser echado fuera. Entonces estamos hablando de las ofensas. ¿Y qué tiene que ver esto con la verdadera fe? Bueno, vamos a ver, porque todo esto va ligado. Es algo que quizás no hemos relacionado en el pasado, las ofensas y la fe. Pero dice, vigilen, y si su hermano comete un pecado contra ustedes, repréndanlo. Y si se arrepiente, perdónenlo. Son mandamientos de Dios. Estos son mandamientos de Dios porque Él mismo, ¿verdad? La palabra, quien vino en la carne, Jesús, Él mismo fue quien dio los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Era la voz de Él la que escucharon. Él dio los 10 mandamientos y estos son
mandamientos también. Que si un hermano pega contra nosotros, por eso envuelve pecado las ofensas, hay que reprenderlo. Y si se arrepiente, hay que perdonarlo. Necesitamos, eso es una obligación, este es un mandamiento. Si no reprendemos primero al que nos ofende, no estamos obedeciendo a Dios. Y después, si se arrepiente y no perdonamos, tampoco estamos obedeciendo. O sea, si nosotros sufrimos algún pecado de nuestro hermano o nuestra hermana, nosotros tenemos esas dos responsabilidades: reprenderlo y, si se arrepiente, perdonarlo. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente, y vamos después a verlo con lo de la verdadera fe. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con la verdadera fe. Pero empieza hablando acerca de esto y nos da esta instrucción. Y muchas veces hablamos de Mateo 18, ¿verdad? Pero Mateo 18 es el último recurso. Estamos hablando de hermanos en la fe, porque dice que si no los escucha, ¿verdad? Que traigan a 2 o 3 testigos, y si no los escucha, que traigan a la iglesia, que es la congregación, no el ministerio necesariamente, pero dice que es la congregación. Y entonces, que si no les hace caso, entonces ya que sea, ¿verdad?, como el incrédulo. Pero ese ya es un caso extremo. Lo primero está aquí. Lo primero es, si alguien peca contra nosotros, tenemos esa obligación, ese mandamiento de reprenderlo. Obviamente en humildad, en amor, en el tiempo correcto, con sabiduría, ¿verdad? En privado. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer esto. Dice, y si se arrepiente, perdonarlo. Entonces cuando vayamos nosotros, si alguien pega contra nosotros, no debemos solamente de quedarnos con ello. ¿Por qué? Porque entonces no estamos ayudando a nuestro hermano o nuestra hermana a ver su error. Y tampoco quedarnos con ello a veces puede crear una raíz de amargura. Y no debemos quedarnos con ello. Si en algo alguien pecó contra nosotros o nos ha ofendido de esa manera, tenemos que traerlo a nuestro hermano, reprenderlo. Pero como decimos, tiene que ser, aquí no dice cómo, solamente dice que lo hagamos. Pero obviamente Dios quiere que nos tratemos como nos gustaría que nos trataran. Esa es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Y esa es la manera que Dios quiere que lo hagamos, pero nos dice que lo hagamos. Dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónenlo. Entonces, cuando estemos listos para reprender a alguien, tenemos que pedir que sea de la manera correcta, con las palabras correctas, la actitud correcta, en el tiempo correcto. Que Dios nos provea todo eso. Que Dios nos dé esa oportunidad y nos guíe. Y también, cuando estemos listos para hacer eso, para reprender a nuestro hermano, que estemos también dispuestos a perdonar. Dispuestos a perdonar. Porque no es solamente reprender y después, bueno, voy a ver si se arrepiente y si las cosas cambian. No, nosotros estar dispuestos a perdonar desde el momento de reprender a la otra persona. Porque también es otro mandamiento de perdonarlo. Y dice el versículo 4, y si él pega contra ustedes, de nuevo, pecado. Por eso las ofensas envuelven pecado. Si él peca contra ustedes 7 veces en un día, y 7 veces en un día vuelve a ustedes diciendo, me arrepiento, ustedes lo perdonarán. Y precisamente por esta instrucción, ¿verdad? Después Pedro dice, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces, ¿verdad? Y dice, no, hasta 70 veces 7, hasta 490, ¿verdad? Entonces, pero de aquí probablemente sacó esa de 7. Pero dice, 7 veces en un día. Dice, y 7 veces en un día vuelve ustedes diciendo, me arrepiento, ustedes lo perdonarán. Pero tenemos que recordar que también está el reprenderlo, que a veces no nos damos cuenta muchas veces de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados y de lo que vemos. Necesitamos que aquella persona contra quien hemos pecado venga y nos lo diga, sobre todo si es un hermano o una hermana en la fe. Pero esto no es fácil. Esto de perdonar, esto de reprender con amor, con sabiduría, con inteligencia y de perdonar, y perdonar de corazón y perdonar completamente, no es fácil. Y 7 veces en un día es todavía más difícil. Pero cuando les dijo esto, vamos a ver la respuesta en el versículo 5. Dice, luego los apóstoles le dijeron al Señor, incrementa nuestra fe. Incrementa nuestra fe. Y esto es algo muy interesante porque ellos entendieron que se necesita fe. Fe en Dios para poder hacer esto. Para poder reprender al hermano y perdonar al hermano. Y aunque sean 7 veces en el día, hay que hacerlo 7 veces. Pero tiene Dios que incrementar nuestra fe. Vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con la verdadera fe.
Porque de esta instrucción del perdón, hablando de las ofensas, de reprender, de perdonar estos mandamientos de Jesús, después, eso es lo que dice, es lo que dijeron los apóstoles, incrementa nuestra fe, necesitamos creer que podemos hacer esto para poderlo hacer. Y después la respuesta de Jesús es maravillosa porque aquí nos da un entendimiento tremendo de lo que es la verdadera fe, pero está escondido. No está así en la superficie. Dice algo muy importante. En el versículo 6, el Señor dijo, si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de sicómoro, desarráiguese y plántese en el mar y les obedecería. Y muchas veces leemos esta escritura, ¿verdad? Leemos la escritura que habla acerca de que si tenemos fe podemos mover montañas, ¿verdad? Podríamos decirle a la montaña que se mueva y que se eche al mar, ¿verdad? Aquí le está diciendo del árbol de sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar. Y dice que les obedecería. Jesús nunca mintió. Pero entonces, ¿por qué no movemos árboles? ¿Por qué no movemos montañas? ¿Verdad? ¿Por qué no sucede esto? ¿Cuál es la verdadera fe? Aquí nos dice, en el versículo 7, nos va a empezar a enseñar cuál es la verdadera fe, que tiene que ver todo esto con la verdadera fe, porque nos da una instrucción que aparentemente no está relacionada nada con la fe, pero tiene muchísimo que ver con la fe, tiene todo que ver con la fe. En el versículo 7 dice, pero ¿cuál de ustedes, teniendo un siervo arando o pastoreando, le dirá inmediatamente cuando venga del campo, venga, siéntese y coma? Más bien, no le dirá, prepare para que yo pueda comer y cíñase y sírvame mientras como y bebo, y después usted puede comer y beber. ¿Está agradecido con ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? No creo. Asimismo, ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, digan, somos siervos inútiles, porque hemos hecho eso que estábamos obligados a hacer. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque dice que solamente hemos hecho las cosas que estábamos obligados a hacer. ¿Y qué estamos obligados a hacer? Acabamos de leer que estamos obligados a reprender a nuestro hermano si pega contra nosotros y a perdonar a nuestro hermano si viene y se arrepiente. Y hasta 7 veces en un día. Y eso no hay excepción, todos los días, cuantas veces suceda. Estamos obligados a hacer las cosas, a obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué habla de esta instrucción cuando está hablando acerca de la fe? Cuando en respuesta al incrementa nuestra fe. Porque esto es difícil de hacer. Es difícil de reprender a nuestro hermano y es difícil perdonar a nuestro hermano. De corazón. Perdonar verdaderamente y dejarlo en el pasado. Y perdonar como Dios perdona. Porque cuando Dios perdona y olvida. Y pone nuestros pecados tan lejos está el occidente del oriente, ¿verdad? Entonces, esta instrucción nos dice, ¿por qué no? Si tiene un siervo, ¿qué es lo que va a hacer uno con un siervo? Primero le va a instruir que haga las cosas que son ordenadas para que coma y beba. Y después que él se siente y coma y beba. ¿Por qué dice esto? Quizás lo dice porque lo que tiene que ver con la fe, y sobre todo el mover un árbol de sicómoro o una montaña, tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que estar sujetado a la voluntad de Dios. Porque si vamos a Mateo 6, vamos rápido para allá, vamos a Mateo 6 donde está el bosquejo de la oración diaria, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Dice el versículo 9 de Mateo 6, dice, por tanto deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Danos en este día nuestro pan diario. Pero aquí lo primero que vemos es que dice que tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y eso es exactamente lo que dijo Jesús, ¿verdad? Porque después dice, danos en este día nuestro pan diario. Y Jesús mismo dijo, yo tengo otro pan que comer.
Y dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre quien lo envió. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de cómo vivir en la carne, estando unidos al Padre, estando unidos al Padre a través de Jesucristo nuestro Señor, porque sin nuestro sumo sacerdote no podemos acercarnos a Dios el Padre. Pero Él nos dio ese ejemplo de que Él no vino a hacer su voluntad, Él no vino a hablar sus palabras ni a hacer sus obras, sino las del Padre que lo envió. Entonces, cuando vemos esto, y volvamos a Lucas 17, cuando vemos cómo todo dice, lo primero que decimos es, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí lo que está hablando acerca de, dice, ¿cuál señor, verdad? ¿Cuál de ustedes teniendo un siervo le va a decir, no, primero come y siéntate y haz tus cosas y después yo? No, el Señor va primero. La voluntad del Señor la tenemos que hacer primero y después nosotros. Entonces, esto tiene que ver con la fe, porque tenemos que ser guiados como Jesús fue guiado por su Padre. Jesús dijo, yo no hablo de mí mismo, yo no hago las cosas por mí mismo. Tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios, a hacer la voluntad de Dios, y tenemos que hacer todo lo que nos haya sido mandado. Y entonces Dios nos dará esas instrucciones para hacer su voluntad. Y dice, asimismo ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, los mandamientos, lo básico, lo que está escrito, si lo hacemos todo, podemos decir que somos siervos inútiles porque hemos hecho lo que estábamos obligados a hacer. Si lo tomamos esta analogía del Señor que se sienta primero a comer, que el siervo le sirve, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que servir a Dios y después Dios nos va a dar esa facultad de poder nosotros hacer las cosas que fuera nuestra voluntad. No llegamos ahí porque en nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra capacidad se ocupa en simplemente guardar las cosas, que no es simplemente porque es muy difícil, pero guardar todo lo que nos ha sido enseñados. Pero si nosotros nos acostumbramos a obedecer a Dios, si desarrollamos una relación con Dios el Padre tan estrecha, que escuchemos su voz, que Él nos vaya guiando a través de su Santo Espíritu conforme a lo que está escrito en las Escrituras, no cosas inventadas, sino lo que está en las Escrituras, al amor, a las buenas obras, a su buena voluntad. Si hacemos eso, Dios nos va a guiar a hacer las cosas. Porque todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a Juan para leer algunas de esas Escrituras. Vamos a Juan 5 y después vamos a ver lo que dice Juan 5, donde dice en el versículo 19, Jesús dice lo siguiente, y esto tenemos que tomarlo no solamente desde el punto de vista que, bueno, Jesús era el Hijo de Dios y vino a hacer una obra muy especial, absolutamente, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de, Él es nuestro Maestro y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, como dice el apóstol Pablo, tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos entonces que hacer como Él hizo. El versículo 19 aquí en Juan 5 dice, por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Y nosotros tampoco tenemos poder para hacer nada por nosotros mismos, nada espiritualmente hablando. Nada que valga la pena. No tenemos poder para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestros pensamientos, para ser buenos. No tenemos poder para ello. Pero sí tenemos esa relación con Dios, acceso a través del Espíritu Santo, a través de nuestro sumo sacerdote y a través de su ejemplo, de poder entender estas cosas para hacer lo que Él hace. Dice, porque cualquier cosa que Él haga y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con las cosas que Cristo hace. Dice, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Y lo vemos después, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? En Juan 11, algo maravilloso. Maravilloso. Vamos ahora al versículo 30, aquí mismo de Juan 5. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. Porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Y ahí está la clave.
Él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que buscar la voluntad del Padre, quien también nos ha instruido, nos ha llamado, nos ha dado a su Hijo, ha pagado con la sangre de su Hijo por nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación con Él, no solamente para heredar la vida eterna, que es un regalo, sino para tener una relación con Él ahora y desarrollar ese carácter ahora. Pero tenemos que hacer ahora lo que dijo Jesús. Reconocer que no tenemos poder para hacer nosotros nada de nosotros mismos, pero nosotros también como oímos de Cristo, de la palabra de Dios, tenemos que juzgar de esa manera. Y que nuestro juicio también sea justo por no buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre en el cielo, en la cual nos ha revelado su Hijo Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final de la Biblia. Porque Él inspiró absolutamente todo, por eso Él es la palabra. Pero entender que Jesús no buscaba nunca, cuando estaba en la carne, nunca buscaba su propia voluntad. Nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere y Dios nos lo va a declarar y Dios nos lo va a mostrar si nosotros lo buscamos y deseamos y le pedimos eso. Le pedimos más de su Santo Espíritu para poder entender cuál es su voluntad, porque su voluntad no es la voluntad nuestra. La mayoría de las veces nuestra voluntad quizás no vaya en contra, pero no es necesariamente la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Tenemos que pedirle, para llegar a ser siervos perfectos, tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lo que hagamos. Es lo que dice en los proverbios, ¿verdad? En los proverbios donde dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto, en todo lo que hagas. Entonces eso es exactamente no buscar nuestra voluntad. Y cuando entendemos esto, podemos entonces entender Lucas 17 a una mayor profundidad. Podemos entender este pasaje del Señor que se sienta a comer y a beber. El siervo tiene que seguirlo sirviendo. El siervo no se sienta a comer y beber, es lo que estaba diciendo Jesús. Dice, si ustedes quieren hacer su voluntad, si ustedes quieren mover este árbol de sicómoro por creer que tienen fe o por buscar su fe, eso no es fe. Eso no es fe. Porque ustedes están sentando a la mesa antes que el Señor. Eso es lo que ustedes están haciendo si ustedes creen que por su propia voluntad y sus propios deseos, ¿verdad? Y su mucho pedir en oración, ustedes van a mover este árbol de aquí para acá. Pero el árbol de sicómoro, ¿cuándo se va a mover? El árbol se va a mover cuando Dios el Padre nos diga, mueve este árbol. Muévelo al mar. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer en Dios, creerle a Dios, y todo tiene que empezar por el creer que Dios es bueno. Que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y que nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero ¿hasta qué grado llegamos en ese servir? ¿Hasta qué grado llegamos? ¿Dónde ponemos el alto? ¿Dónde pensamos nosotros que ya es suficiente? Ya hice oración el día de hoy, ya me voy por mi camino y hago mis cosas. Entonces ahí ya no estamos siendo siervos de Dios, ¿verdad? Porque dice en todo lo que hagas, todo el día. Eso es lo que dice en el libro de los Proverbios, que tenemos que hacer esto todos los días en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Y eso es lo que tenemos que estar buscando siempre, la voluntad de Dios. De eso es lo que se trata la verdadera fe. La verdadera fe se trata de conocer a Dios, de creerle a Dios, de obedecer a Dios continuamente. Y entre más obedecemos y más vemos los resultados, más le creemos. Y entre más le creemos y vemos los resultados, más lo conocemos. Y entre más lo conocemos, más le vamos a creer. Y es un ciclo que se inicia y que no tiene fin. No tiene final. El creerle a Dios lo que Él nos diga. Precisamente por eso, si volvemos al versículo 6 aquí en Lucas 17, pero el Señor les dijo, si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza, es lo único que hace falta. Podrían decirle a este árbol de sicómoro, ¿cuándo? ¿Cuando queramos? No. ¿Cómo? Como nosotros quisiéramos, desarráiguense y plántense en el mar y les obedecería. Nos obedecería
sino depende de dónde viene ese mandamiento. Depende de dónde viene. La fe es estar conectado con Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es obedecer a Dios. Eso es la verdadera fe. Si Dios nos dice, necesito que tú muevas este árbol de sicómoro y lo pongas en el mar, con esa fe, con esa diminuta fe de creerle a Dios, aunque sea así de poquito, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Y los apóstoles le creyeron y por eso sanaron muchos enfermos, pero no porque ellos lo quisieran, sino porque Dios los instruyó que lo hicieran. Porque ellos se hicieron siervos del Señor enteramente. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a poder mover árboles de sicómoro y vamos a poder mover montañas. ¿Cuándo? Cuando Dios nos lo ordene. Cuando Dios nos diga que tenemos que hacer eso o que lo hagamos. Cuando nosotros estemos en esa sintonía con Dios. Cuando nosotros estemos leyendo, buscando su voluntad. Es algo maravilloso porque vamos a continuar hablando de esta fe. Pero primero, antes de esto, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Y vamos al versículo 6. Porque vamos a leer algunas escrituras porque lo más importante de todo es creerle a Dios y conocer a Dios. Eso es lo más importante de todo. De todo. Es creerle a Dios y conocer a Dios. Porque de ahí mana la fe. La verdadera fe. El que lo conoce, el que verdaderamente lo conoce, le cree. Y el que le cree, lo obedece. Y el que lo obedece, lo conoce más. Y continúa ese ciclo. Hebreos 11, versículo 6. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios, creer. Porque la fe y creer es lo mismo. Dice, creer que Él existe, y no solamente que Él existe, porque Satanás y los demonios también creen y no les sirve de nada. Dice, y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Por eso tenemos nosotros que buscar a Dios. Pero tenemos que creer en Dios. Y tenemos que creer, lo primero que tenemos que creer, y lo más importante que tenemos que creer, es que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Punto. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que suceda, sin importar absolutamente nada más. Dios es bueno. Punto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 73. Vamos a leer unos versículos acerca de esto. Vamos a comprobar que la palabra de Dios dice que Dios es bueno y que no hay ninguna condición en su bondad. Dios es bueno siempre, absolutamente siempre, bajo todas las circunstancias. Los malvados somos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros. Los ciegos somos nosotros. Dios es bueno siempre. Salmo 73, versículo 1 dice, verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que son puros de corazón. Aquí sí dice cómo Dios es bueno para aquellos que son puros de corazón. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Dios es puro de corazón. En todo. Y eso es lo que también dice, ¿verdad? Dice que con el limpio Él se mostrará limpio. Él es recíproco. Él es recíproco. A los impíos les da el pago de su maldad. Pero con aquellos que son puros de corazón, Dios también muestra su pureza, muestra su bondad. Porque Dios es bueno de corazón. Vamos ahora a Jeremías 33. Y lo voy a leer de la Reina Valera. No está todavía en la versión fiel. Jeremías 33, versículo 10. Donde dice, así ha dicho el Señor, en este lugar, en el cual, Jeremías 33, versículo 10, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabar al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es la misericordia de Dios. Siempre, Dios siempre es bueno. Esto también lo vemos, ¿verdad? En el Salmo 106. El Salmo 100, ¿verdad? Perdón, en el Salmo 100. Sí, en el 100. Sí, vamos a ir para allá también. Salmo 100, el versículo 1. Grite, vamos a leer todo el Salmo. Grite del gozo al Señor, toda la tierra. Sirva al Señor con alegría. Venga ante su presencia con canto. Sepa que el Señor, Él es Dios. Él nos ha hecho y nosotros somos suyos. Somos su pueblo y las ovejas de su pasto. Entren en sus puertas con agradecimiento y en sus atrios con alabanza. Denle gracias a Él y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Es bueno. Su amor firme es perpetuo y su fidelidad perdura a todas las generaciones. El amor del Señor siempre es perfecto. Él siempre es bueno. Él siempre es misericordioso. Y tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo porque ese es el primer paso. Ese es el primer paso en realidad de la verdadera fe. Es conocer a Dios. ¿Cómo vamos a confiar? ¿Qué es lo que significa fe? ¿Cómo vamos a creer a alguien que no conocemos? No podemos confiar, no podemos creerle a alguien que no conocemos. Tenemos que conocer a Dios y creer, estar convencidos que Dios es bueno, punto. A pesar de los pesares, a pesar de lo que pase. Porque a veces Dios sí permite que estemos en dificultades. Lo hemos visto cuando hemos estudiado el libro de Job. Sí permite que pasemos dificultades. Y a veces parece que no llega el rescate, ¿verdad? Así sucede, así nos sentimos. Pero Dios es bueno. Porque si dudamos de eso, entonces no hay esperanza. No hay esperanza si dudamos de que Dios sea bueno y de que siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a Nahum 1. Este también lo vamos a leer de la Reina Valera. Nahum 1 y versículo 7. Donde dice: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Esa es la fe. El confiar en Dios es la verdadera fe. Confiar en Dios. Pero el Señor es bueno. Dios siempre es bueno. Eso tenemos que tenerlo bien fijo en nuestra mente. Que el Señor es bueno, pase lo que pase, cualquier circunstancia. Y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil decirlo que creerlo y que ponerlo en práctica. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo en primer lugar. Ese es el fundamento de la verdadera fe. El creer, saber que Dios es bueno, porque lo estamos leyendo en muchísimas escrituras que hablan acerca de la bondad de Dios. Vamos a volver a Salmos, al Salmo 34. Salmo 34. Un salmo de David, donde dice en el versículo 8, oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Pero ¿cómo vamos a gustar y ver que el Señor es bueno, menos que vengamos a Él? Y tenemos que venir a Él, como ya leímos, ¿verdad? Con corazón puro. A los que lo buscan con el corazón puro. Dice, oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Bendito el hombre que toma refugio en Él. Él es nuestra protección. Él es nuestro escudo. Pero si a veces sentimos como que no estamos siendo protegidos o no estamos siendo cobijados, estamos pasando por gran angustia, ¿creemos que Dios es bueno o dudamos? Esa es la pregunta. Pero tenemos que probar. Dice, gusta y ve, en otras dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y dice en el versículo 9, o teman al Señor todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Nada. Tenemos que temerle, pero primero tenemos que creer que Dios es bueno. Vamos al Salmo
Salmo 145. Salmo 145. Y en el versículo 8. Porque aquí expresa gran parte de la mente de Dios, de su carácter, de su corazón. En el versículo 8 dice, el Señor es graciable, Salmo 145, 8, y lleno de compasión. No tiene compasión a veces, no tiene compasión cuando se acuerda, no, Él está lleno de compasión. Pero lo que nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo ver es que las pruebas también son parte de su compasión y de su amor, porque si no pasamos esas pruebas, no vamos a ser perfeccionados, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar. Él sabe cuánto podemos soportar y no nos va a dar más que eso. Pero dice, Él es graciable y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. Abundante. Versículo 9, el Señor es bueno con todos, porque hasta en el nivel físico el sol sale para todos, ¿verdad? Hay comida para todos, la lluvia es en todas partes, la abundancia de Dios existe. Ahora, la maldad del hombre ha corrompido muchas cosas, pero Dios dice, es bueno para con todos. Y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Tiernas misericordias, así es Dios. Él tiene un corazón muy tierno. Dice, todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Ellos hablarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder. Para hacer conocidas a los hijos de hombres tus obras poderosas y la majestad gloriosa de tu reino. Pero nos hemos puesto a pensar que estas obras poderosas también van a ser hechas a través de nosotros. Si tenemos fe, si venimos delante de Dios, si tenemos la verdadera fe para que lo que Él nos ordene lo hagamos. La majestad gloriosa de tu reino. Dice, tu reino es un reino perpetuo y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. Y aquí nos dice cómo Dios nos trata. Lo que no podemos ver en medio de las aflicciones, dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están agobiados. Y esto siempre es verdad. Porque aunque llegue a fallecer una persona, que es lo peor que nos puede pasar en esta vida, llegar a morir, también nos levanta. Está la promesa de la resurrección. Y está la promesa maravillosa de la primera resurrección para aquellos que son de Cristo. Y está la promesa maravillosa de la segunda resurrección para aquellos que no han sido de Cristo aún. Entonces esto es absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Que Él levanta a todos los que están agobiados. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida en la debida temporada. Así es Dios. Dios lo diseñó todo para que nosotros no tuviéramos duda de cuándo empiezan las temporadas, de cuándo terminan, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo, ¿verdad? Ese fue el pacto con Noé, ¿verdad? Cuando puso el arco iris que no iba a volver a inundar la tierra, dijo que el verano y el invierno, ¿verdad? La siega y la cosecha iban a perdurar, y todavía hasta el día de hoy. Esto sigue. Tú abres tu mano, versículo 16, y satisfaces el deseo de cada cosa viva. El Señor es justo en todos sus caminos y amoroso en todas sus obras. Recordemos esto siempre. Debemos recordar esto cuando estamos en abundancia y en bienestar, para agradecerle de todo corazón, para cantarle con todo el corazón, para alabarlo. Porque eso es lo primero, ¿verdad? En la oración ya lo leímos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, alabado seas. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero también en las tribulaciones, recordar que Él es justo en todos sus caminos, que nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar, y si lo estamos pasando es porque lo podemos soportar, y amoroso en todas sus obras, amoroso aún en las dificultades. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Él está cerca, a veces parece que está lejos, pero no lo está. Cerca de todos los que lo invocan, pero hay una condición, de todos los que lo invocan en verdad. Y la Biblia que dice, ¿verdad? En Juan 17, tu palabra es la verdad. Si lo invocamos sin leer la Biblia, si lo invocamos con nuestro propio pensamiento, porque eso es lo que hace la mayoría del cristianismo, lo invocan, pero sin leer lo que dice, o sin obedecer lo que leen que dice, ¿verdad?
Pero dice, de todos los que lo invocan en verdad, todos los que lo invocan en sinceridad. Y no tiene que ser un entendimiento perfecto de la Biblia, pero tiene que ser una persona sincera y buscando a Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la verdad. Dice, Él cumplirá el deseo de aquellos que le temen. También escuchará su grito y los salvará. Salvación es el propósito de Dios. Salvarnos de nuestra propia naturaleza, salvarnos de nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está interesado solamente en nuestro confort el día de hoy, porque eso no nos sirve de mucho. Ahora, no todo va a ser aflicción, porque Dios es bueno y Dios quiere que experimentemos lo bueno y lo difícil también. Quiere que experimentemos su bondad, ¿verdad? Hay una compañía de seguros en México que su lema dice, vivir es increíble, y es que sí lo es, la vida es increíble. La vida es un milagro, es una maravilla, la creación de Dios es maravillosa, vivir es increíble. Cuando estamos en apuros no es tan increíble, ¿verdad? También Dios quiere que sintamos que vivir es increíble, que lo vivamos, pero también quiere que aprendamos en las aflicciones, en las dificultades. Pero Él escuchará nuestro grito. ¿Lo creemos? Que Él escuchará nuestro grito y nos salvará. Dice, el Señor vigila a todos los que lo aman. Precisamente por eso el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una relación con Dios. Porque entonces hay un propósito en venir a Dios. Hay un propósito en estudiar. Hay un propósito en orar. Hay un propósito en leer. Hay un propósito en el Espíritu Santo. Hay un propósito en nosotros conectar con Dios, hacer su voluntad. Pero tenemos que venir a ser siervos y decir, yo siervo en todo. Dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Porque estaba explicando en Lucas 17 que el que quiere mover el árbol por su mucha fe, para que todos lo vean o lo alaben, entonces está sirviendo a Él. Entonces se está sentando a la mesa antes de servir al Señor. Eso es lo que está haciendo. Entonces muchas veces si nosotros solamente queremos mover ese árbol, así como, o podemos decir cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que nosotros tengamos en nuestra voluntad, si lo buscamos de esa manera, ¿estamos nosotros sentándonos a la mesa? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿O estamos dejando todo en las manos de Dios para que Él nos indique, ahora mueve este árbol de sicómoro, ahora sana a esta persona? Eso se lo dijo a Jesús y a los discípulos. Y está bien claro que Jesús no sanaba a nadie menos que el Padre se lo dijera. Porque dijo, yo no hago nada por mí mismo. Yo no tengo poder para hacer nada por mí mismo. El Padre le indicaba y Él lo dijo. Todas las cosas que ve el Padre hacer, esas son las que yo hago. Todos los enfermos que Jesús sanó fue porque su Padre se lo dijo. ¿Qué tan buenos siervos somos nosotros igual con Dios el Padre? De no querer buscar solamente nuestra propia voluntad. Ese es el asunto. En el versículo 21, para terminar este salmo, dice, el Señor vigila a todos los que lo aman, pero a todos los malvados Él destruirá a los malvados. Dice, mi boca hablará la alabanza del Señor, y toda carne bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Pero Dios es bueno, y Dios es bueno siempre. Y tenemos que tener eso bien fijo en nuestro corazón. Vamos ahora a Lamentaciones. Y también este libro, también lo vamos a leer de la Reina Valera, en Lamentaciones. Capítulo 3. Lamentaciones de Jeremías. Capítulo 3 y versículo 25. Donde dice, aquí en Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Él es bueno a todos los que en Él esperan, pero esperamos recibir su mandamiento, escuchamos o queremos ya sentarnos a la mesa. Él nos va a dar que nos sentemos a la mesa cuando Él quiera que nos sentemos a la mesa, cuando Él determine que ya hemos hecho todo lo que debemos hacer. Pero ese árbol de sicómoro, esa semillita de la verdadera fe, no necesitamos mucha. Porque si Él nos lo dice, Él lo va a hacer. Nosotros no somos lo que lo hacemos. Nosotros solamente somos ramas. Jesús es la vid. Nosotros solamente somos un conducto para el Espíritu Santo, para que produzca fruto.
Pero tenemos que esperar en él. Dice versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso es lo que dice aquí. Pero tenemos que esperar en silencio la salvación, porque ese es el propósito de Dios, salvarnos. Salvarnos de este cuerpo de muerte, salvarnos de esta naturaleza pecaminosa, salvarnos de la ley del pecado y de la muerte, la salvación, y que solamente viene a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Tenemos que estar bien convencidos de que Dios es bueno y de que Dios es bueno siempre. Volvamos a Salmos, al Salmo 135. Salmo 135 y versículo 3. Donde dice, oh, alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. Y vamos a ver a cosas más importantes, porque dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí mismo y a Israel para su propio tesoro. Nosotros somos el tesoro de Dios. Él dice que nosotros somos preciosos a su vista. Somos Israel espiritual. Y también ama a Israel físico. Esa es la realidad. Tenemos que creer en Dios. Vamos a volver a Lucas 17, porque tenemos que creer que Dios es bueno. Esa es la verdadera fe. Y entender este ejemplo maravilloso donde nos dijo, si ustedes quieren hacer su voluntad, ustedes se están sentando a la mesa antes que su Señor. Esa es la instrucción. Por eso cuando ellos pidieron incrementa nuestra fe, les dice, no hace falta mucho, es una diminuta semilla de mostaza y podrían hacer cosas como esta de mandar al árbol. Pero lo difícil es escuchar a Dios y hacer su voluntad. Y si Dios nos dice que movamos el sicómoro, no lo movemos y no lo intentamos y no se lo ordenamos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dijo que lo hiciéramos. Esa es la clave. Esa es la clave. Y luego continúa hablando acerca de la fe. Y vamos a ver algo muy, muy importante aquí en los siguientes versículos. Porque después de que termina en el versículo 10, es decir, somos siervos inútiles porque hemos hecho eso que estábamos obligados a hacer. Y en cierto sentido, en un sentido no terminamos nunca de servir a nuestro Señor para poder sentarnos nosotros a la mesa. En un sentido no termina. Porque si Dios es quien nos guía y quien nos está dando la instrucción constantemente, entonces estamos haciendo lo que estábamos obligados a hacer, a seguir a nuestro Maestro. Quizás solamente termine en el reino de Dios. Quizás solamente en el reino de Dios donde dice, te pondré sobre 5 ciudades, te pondré sobre... Ahí a lo mejor sí, ¿verdad? Dice, ahora siéntate tú, ahora tú eres el Señor de estas 10 ciudades, ¿verdad? Bajo el Rey de Reyes y Señor de Señor. Probablemente. Pero si no aprendemos a servir hasta lo sumo, no vamos a sentarnos a la mesa jamás. Y vamos a seguir dando de topes en la pared, porque si nosotros pensamos, no, es que creo con todas mis fuerzas y esto va a suceder. Sí, pero tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso a veces sucede y a veces no. Porque a veces está de acuerdo está alineado, ¿verdad? Hablábamos del mensaje, ¿verdad? Que dio nuestro hermano Gustavo de alinear nuestro propósito, alinear lo que le pedimos a Dios con su voluntad. Eso es absolutamente fundamental. Entonces nosotros podemos tener esa fe y debemos tener esa fe, pero tenemos que tener esa fe que Dios es bueno y pedirle que nos muestre qué hacer. Entonces con poquitita fe, con un granito de mostaza podemos mover un árbol o una montaña, pero que Dios nos lo diga, que sea la voluntad de Dios, que estemos alineados. Y cuando estemos alineados en ese propósito, vamos a ser uno con Dios. Y vamos a conocer verdaderamente al Padre y a Jesucristo. Y eso dice que esa es la vida eterna, ¿verdad? En Juan 17:3. Pero vamos a volver aquí al versículo 11, porque continúa hablando de la fe. Sucedió algo muy interesante, dice el versículo 11. Ahora sucedió que mientras él estaba subiendo a Jerusalén, pasó por en medio de Samaria y Galilea. Y mientras él entraba en una cierta aldea, fue encontrado por 10 hombres leprosos, quienes se pararon a una distancia. Y ellos alzaron sus voces diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y qué interesante que 10, ¿verdad? Como había 10 vírgenes también. No sé por qué, 10, ¿verdad? Pero aquí dice, cuando él los vio, y les dice, vayan y muéstrense ustedes mismos a los sacerdotes.
Y sucedió que mientras ellos estaban yendo, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con fuerte voz, y cayó sobre su cara a sus pies, dándole gracias a él. Y era samaritano. Y respondiendo, versículo 17, Jesús dijo, ¿no fueron 10 limpiados? ¿Pero dónde están los otros 9? ¿No es ninguno hallado regresando para dar gloria a Dios, excepto este extraño? Entonces se le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Sigue hablando de la fe, pero esto sucedió y esto lo escribió inmediatamente después Lucas. Es algo maravilloso porque primero vamos a hacer un pequeño análisis de esta sección porque es maravilloso en las cosas y nos ponemos a analizarlo. Lo primero que dice, nos dice que pasó en medio de Samaria y Galilea y luego son 10 hombres leprosos, ¿verdad? Y ellos estaban, ¿verdad? Exterrados, ¿verdad? No estaban integrados en la sociedad, estaban siempre lejos y tenían que gritar, ¿verdad? Impuro, impuro, ¿verdad? Porque no se le debía acercar nadie. Los únicos que estaban cerca eran todos los que tenían lepra también. Era una enfermedad terrible, terrible. Y ellos le gritaron, ¿verdad? A Jesús. Le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense ustedes mismos a los sacerdotes. Y donde dice, sucedió que mientras ellos estaban yendo, fueron limpiados de su lepra. Y en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, el que volvió, dice, viendo que había sido sanado. Pongamos atención a esa palabra, a la palabra limpiados y sanado. Dice, volvió glorificando a Dios con fuerte voz. Con fuerte voz. Quizás los otros a lo mejor lo oyeron, no sabemos, pero se volvió. Dice, cayó sobre su cara a sus pies, dándole gracias a él, y era samaritano. ¿Por qué? Para mostrar que Dios no es excepción de personas. Que muchas veces los que no son o no somos de las tribus de Israel, quizás son los que vienen a Dios, ¿verdad? Y que Dios los acepta, los recibe. Dice, no fueron 10 limpiados, ¿dónde están los otros 9? Y dice Jesús, limpiados. Ellos fueron limpiados. Acá arribita en el 15 dice sanados. Y al final, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Levántate y vete, tu fe te ha sanado. Pero cuando leemos en el versículo 15, la palabra sanado, porque primero leamos la palabra 14, la palabra limpiado es catarizo, que significa limpiar, como limpiar o purificar algo, ¿verdad? En el versículo 15 de Lucas 17, al final, donde dice, viendo que había sido sanado. Esa palabra es iomami. Y esto significa curar o sanar, ¿verdad? Curar o sanar. Es una palabra, pero después la palabra que usa Jesús al final, en el 19, donde dice tu fe te ha sanado, es otra palabra. Sanado y sanado no son la misma palabra en el griego. Donde dice tu fe te ha sanado es soso. Y se usa la mayoría de las veces como salvación. Salvación. Tu fe te ha salvado. Y es algo maravilloso porque poder ver que limpiado y sanado no son exactamente lo mismo. A veces nosotros los tomamos como equivalentes y a veces es válida esa equivalencia. Pero aquí dice sanado, ¿verdad? Limpiado, sanado, limpiados, sanado. Pero estos dos sanados no son la misma palabra. La segunda es salvación. Y dice tu fe te ha sanado. Pero no había sanado a los otros 9 también. Pero Jesús no dijo que ellos habían sido sanados, ni por su fe. Dijo que habían sido limpiados de eso. Entonces lo dejamos como pregunta. Si muchas veces cuando somos sanos físicamente de alguna enfermedad, de alguna aflicción, si somos limpiados o si verdaderamente somos sanados. Porque están muy relacionadas la sanidad, lo que es la limpieza, ¿verdad? Física, y lo que es la sanidad y la salvación. Pero aquí le dice que tu fe te ha sanado, pero ya había sido limpiado. ¿Pero qué fue lo que hizo? Dio gloria a Dios, reconoció que fue Dios quien lo limpió, reconoció que Jesús era Dios y fue a glorificarlo.
Se cayó sobre su cara a sus pies. ¿Hacemos eso nosotros? Venimos a glorificar a Dios siempre, sabiendo que Él es bueno y que Él es quien nos sana y quien es quien nos salva también. Él nos sana físicamente, pero también Él nos salva espiritualmente. Y aquí hay algo muy importante, porque eso tiene que ver con la fe. Por eso es importante analizar esto de ser limpiado, sanado. Ser limpiado. 10 fueron limpiados. 1 fue sanado y fue sanado por su fe. Por su fe. ¿Por qué? Porque le creyó, porque creyó que Él era Dios, creyó que Él lo había hecho, porque lo vio. Simplemente les dijo y mientras iban fueron limpiados. O sea, no los tocó, no les dijo que se fueran a sumergir, ¿verdad? Como a Naamán en el río Jordán. No. Simplemente dijo, vayan. Ellos obedecieron y cuando obedecieron Dios los bendijo. Pero ¿qué sucedió con 9 de 10? Se fueron por su propio camino, hicieron su propia voluntad. Por eso se enlaza todo esto. Los 9 se sentaron a la mesa. Pero este no se sentó a la mesa. Este vino a adorarlo y a darle gracias y le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Qué fe tenía? De creer en Dios, de creer en el Hijo de Dios, de creer que había sido limpiado por Él, por ese poder. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Es algo maravilloso ver estas cosas porque parece que no tienen ninguna relación una con la otra, pero vamos a ver cómo sí, el perdón, ¿verdad? La fe, la verdadera fe, el creer que Dios es bueno y después el resultado de esa fe. Vamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos al capítulo 18. Porque esto es algo maravilloso. Dice, y Él también les habló una parábola, versículo 1, para mostrar que es necesario orar siempre y no rendirse. Diciendo, había en una cierta ciudad un cierto juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había una viuda en esa ciudad y ella seguía viniendo a él diciendo, véngame de mi adversario. Ahora, durante algún tiempo él no lo haría, pero después dijo dentro de sí mismo, aunque no temo a Dios y no respeto a hombre, aún así, porque esta viuda me está causando problema, la vengaré. No sea que me agote por su continuo venir, o decir, como decimos nosotros, ya nos colmó la paciencia, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y no ejecutará Dios venganza por sus elegidos, quienes gritan a Él día y noche, y vigilará pacientemente sobre ellos? ¿No lo hará? ¿Acaso Dios, que es bueno? Ya vimos las Escrituras, que Él es bueno. ¿No ejecutará Dios venganza por ellos con toda su bondad, con toda su misericordia, a sus elegidos, a quienes Él ha escogido, a quienes Él ha llamado? Por quienes Él tiene un plan, ¿no los escuchará? ¿No nos escuchará, hermanos? Dice la respuesta en el versículo 8, les digo que Él ejecutará venganza por ellos rápidamente. Ahora, rápidamente para Dios, quizás no sea tan rápidamente para nosotros, pero Él tiene sus tiempos y sabe por qué. Tiene un propósito, no lo hace al azar. No se tapa los oídos, no está demasiado ocupado. Él tiene sus razones, pero creemos que Él es bueno, creemos que prolonga la aflicción o la prueba por algún motivo que Él sabe y nosotros ahora todavía no. Pero ¿cuál es la verdadera fe? Dice, no obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? Ahora, esa verdadera está añadido. Es la fe sobre la tierra. ¿Cuál es la fe? Creer, como ya leímos en Hebreos, creer que Dios existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Tenemos que diligentemente buscarlo, pero tenemos que creer que Él es bueno y tenemos que creer hasta la muerte que es bueno, pase lo que pase. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es escuchar y buscar la voluntad de Dios en todo y esperar a que Él nos dé la respuesta, esperar a que Él nos guíe lo que debemos hacer. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer que Dios es bueno y creer que Dios nos ama y que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero creerlo pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por eso hay mártires de Jesús, por eso hay tantos martirios en los santos a través de la historia, porque ellos creyeron en Dios hasta la muerte, no amaron sus vidas hasta la muerte, es lo que dice en la Escritura. Lo creemos, vamos a Romanos 8:28, eso es lo que tenemos que creer.
escritura de memoria, pero lo creemos. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer esto. Versículo 28, y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Ahí está la condición. Pero nosotros lo amamos, hermanos, nosotros lo amamos. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Nosotros ya hemos sido llamados. Si usted está escuchando este mensaje, usted ya ha sido llamado o llamada. Quizás no haya respondido todavía el llamamiento, pero ya ha sido usted llamado o llamada de acuerdo a su propósito. ¿Creemos que Dios es bueno, pase lo que pase? ¿Creemos que eso es lo que Él quiere? Esa es la verdadera fe. Por eso todas las escrituras, y cuando nosotros entendemos la bondad de Dios, cuando entendemos esta verdadera fe, cuando creemos que Dios es bueno, y volvemos al principio de Lucas 17 acerca de perdonar 7 veces, que tenemos que reprender a nuestro hermano si peca contra nosotros y tenemos que perdonarlo, nos damos cuenta por qué. Porque Dios es bueno siempre. Que nosotros no tenemos absolutamente nada que no nos haya sido dado. Nosotros no tenemos absolutamente, ¿verdad?, ninguna cara para ponernos delante de Dios diciendo que somos justos si no perdonamos, si no reprendemos al hermano cuando es necesario, y si no perdonamos y si no pedimos perdón cuando hemos pecado contra alguien. Tenemos que perdonar porque vemos la bondad de Dios, y por eso vemos que los discípulos aumentan nuestra fe, porque esto requiere fe, requiere creer que tú nos lo dices y que tú lo quieres y que eso es lo bueno, lo importante. ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios, porque Dios siempre, con el arrepentimiento, Dios siempre, siempre perdona. Y Dios nos ama muchísimo. Vamos a Jeremías, a una última escritura en Jeremías. La última escritura, para terminar, hablando de la verdadera fe. Porque Dios quiere que tengamos esta verdadera fe, que creamos. Hemos leído las escrituras el día de hoy de que Dios es bueno siempre. Pase lo que pase. Dios es bueno siempre. Jeremías 29, y vamos a leer desde el versículo 11, porque Dios quiere hallar la verdadera fe en la tierra. Cuando Cristo regrese, y ya estamos cada vez más cerca, quiere encontrar esa verdadera fe. Esos siervos que, sea lo que diga Dios, lo hagan. Lo hagan. Siervos que no se sienten a la mesa primero. Siervos que se paren a servir a su Señor, en perdonar a los demás, en amar a los demás, en esperar sus instrucciones, en tener esa fe, aunque sea como un granito de mostaza. Imagínense la fe como la fe de Abraham, para poder llevar a sacrificar a su hijo, lleno de fe. Versículo 11, esto es lo que dice Dios acerca de nosotros. Esta es la verdadera fe, creer esto. Porque yo sé los pensamientos, versículo 11, que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperamos. La salvación, estar con ellos, estar con Dios el Padre y con Jesucristo en su reino. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, de todo corazón, y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar a donde los hice llevar. Esto es lo que Dios quiere. Dios tiene planes absolutamente maravillosos, pero no vamos nosotros a encajar esos planes a menos que nosotros sigamos de pie, sirviendo al Señor que se sienta a la mesa. Todo el resto de nuestra vida, escuchar, creer que la fe no es solamente el mover montañas, no es solamente el mover árboles de sicómoro. Es esas cosas y más, sujetados a la voluntad de Dios, escuchando su voluntad. Esa es la verdadera fe, no buscando nuestra voluntad, sino buscando la voluntad de Dios. Por eso todo va junto. El perdón
Y también la sanidad, el perdón, hacer su voluntad, el servir, el perdón, la sanidad, lo hemos visto hoy. Todo esto va junto. Todo esto es lo que Dios quiere. Todo esto es la verdadera fe. Y Él quiere que sigamos tocando, ¿verdad? Como esta señora al juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Nuestra plegaria tiene que ser, muéstrame tu voluntad. Muéstrate a mí. Muéstrame cómo eres. Enséñame tu carácter. Muéstrame lo que debo de hacer. Todos los días, en todas las cosas. Dios nos lo va a mostrar. Y con esa fe vamos a poder decirle a un árbol de sicómoro, si Dios nos lo dice, que se mueva al mar y nos va a obedecer, justo como lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera fe.